Mi marido me engañó con mi mejor amiga y creyeron que nunca lo sabría, hasta que mi venganza los dejó marcados para siempre. Si alguien me hubiera dicho hace un año que mi vida perfecta se derrumbaría de la manera más cruel y despiadada, probablemente me habría reído y les habría llamado paranoicos. Porque mi realidad, al menos en la superficie, era la envidia de muchos, un matrimonio sólido con un hombre al que creí amar y confiar ciegamente. Una amiga incondicional que estuvo conmigo desde la infancia y un futuro que, hasta ese momento, parecía prometedor. Francisco, mi esposo, era la clase de hombre que cualquiera describiría como ejemplar. Atento, carismático y con esa facilidad innata para hacerme sentir que yo era el centro de su universo. Y luego estaba Marta, mi mejor amiga desde que tengo memoria, la persona que conocía mis más oscuros secretos, la que estuvo a mi lado en mis peores momentos y a quien consideraba una hermana. Por años, mi vida giró en torno a una rutina que jamás me pareció sospechosa. Me despertaba junto a Francisco cada mañana, lo veía salir a trabajar después de darme un beso rápido y escuchar su típica frase: "Nos vemos en la noche, te amo". Un mensaje de texto ocasional a lo largo del día, alguna foto de su oficina para demostrar que estaba ocupado, y al final, regresaba a casa, cansado, pero siempre con una sonrisa y una excusa perfecta cuando llegaba tarde. Nunca había notado nada extraño porque, en mi mente, no había espacio para la duda. Y Marta, bueno, ella era casi una extensión de mí misma. Nos llamábamos varias veces al día, compartíamos cenas, nos íbamos de compras los fines de semana y hasta organizábamos pequeñas reuniones con Francisco, en las que, en retrospectiva, todo encajaba de una manera siniestra. No fue un solo momento el que me hizo dudar, sino la acumulación de pequeños detalles que al principio ignoré. Empezó con un mensaje. No uno que yo encontrara directamente, sino uno que nunca llegó. Era una noche cualquiera y Francisco había salido temprano del trabajo. Como siempre, me mandaba un mensaje avisándome cuando estaba en camino, pero esa vez no lo hizo. Extrañada, le envié uno yo primero y, después de varios minutos, respondió con una simple excusa: "Lo siento, estaba distraído, ya voy para allá". En ese momento no pensé mucho en ello, pero luego vinieron otras cosas. Su ropa tenía un aroma distinto, uno que no era ni su loción ni mi perfume. Sus horarios comenzaron a desfasarse, con pequeñas mentiras que, aunque creíbles, empezaron a formar un patrón inquietante. El punto de quiebre llegó con Marta. Un día, mientras conversábamos sobre temas triviales, mencionó algo que Francisco supuestamente le había contado sobre su trabajo. Pero era información errónea, algo que él mismo me había dicho de manera diferente la noche anterior. No lo pensé demasiado hasta que, al día siguiente, volví a hablar con él sobre lo mismo y noté su vacilación. Su reacción fue tan sutil que cualquier otra persona lo habría dejado pasar, pero no yo. Algo dentro de mí me hizo sentir que debía empezar a observar más de cerca. Entonces lo vi. Pequeñas miradas entre ellos cuando pensaban que no estaba prestando atención, silencios incómodos cuando llegaba en momentos inesperados. Incluso la forma en que Marta evitaba ciertos temas que antes solíamos discutir con total normalidad. Era como si una sombra hubiera caído sobre nuestra amistad, una sombra de secretos que ellos creían que jamás descubriría. Pero lo peor fue la sensación en mi pecho, esa presión constante que me susurraba que algo estaba terriblemente mal. No soy una mujer impulsiva. No iba a lanzarme a una confrontación sin pruebas, sin una certeza absoluta de lo que estaba ocurriendo. Si realmente estaban traicionándome, no les daría la satisfacción de verme sufrir sin antes haber asegurado mi venganza. Así que decidí ser meticulosa, paciente y, sobre todo, despiadada. Porque si algo había aprendido en la vida era que la peor traición no venía de los enemigos, sino de aquellos que se sentaban a tu mesa con una sonrisa. Y yo no iba a ser una víctima silenciosa. Lo que ellos no sabían era que su juego acababa de comenzar, pero las reglas las iba a escribir yo. Actualización 1. La duda se convirtió en una sombra constante, una presencia invisible que se aferró a mi mente y mi corazón, contaminando cada momento con Francisco y cada encuentro con Marta. No era suficiente con las pequeñas pistas que había recogido, no cuando aún existía esa diminuta posibilidad de que todo fuera una terrible coincidencia. Pero la intuición de una mujer traicionada es algo que no se puede ignorar. El problema de las mentiras es que, por más perfectas que sean, siempre dejan rastros.
Los seres humanos no estamos diseñados para recordar cada engaño que tejemos, y Francisco no era la excepción. Comenzó con inconsistencias en su rutina. No eran cambios drásticos, sino pequeñas desviaciones que, vistas por separado, no parecían relevantes, pero cuando las junté, formaron un patrón inconfundible. Reuniones de trabajo que antes no existían, viajes cortos fuera de la ciudad que nunca mencionaba con anticipación, llamadas nocturnas que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Y lo peor de todo, Marta siempre tenía una excusa similar. Sabía que no podía simplemente acusarlo sin pruebas concretas. La humillación de una confrontación fallida, donde ellos pudieran voltear la situación y hacerme parecer paranoica, era un riesgo que no estaba dispuesta a correr. Así que tomé el camino más calculado. La tecnología era mi aliada, y si ellos iban a subestimarme, entonces les daría una razón para arrepentirse. Instalé un software espía en el teléfono de Francisco. No fue difícil, él era descuidado con sus dispositivos y confiaba lo suficiente en mí como para no sospechar nada. Me aseguré de que fuera un programa silencioso, invisible, uno que me permitiera ver sus mensajes, escuchar sus llamadas y acceder a su ubicación en tiempo real. No tardó mucho en darme respuestas. La primera noche en que revisé su teléfono, mi corazón latía con fuerza mientras escaneaba los mensajes. Y allí estaba. No hubo una revelación dramática ni una confesión explícita de su traición, pero las palabras eran suficientes. Mensajes a Marta con un tono demasiado íntimo, bromas sobre lo arriesgado que era y lo divertido que era ver lo despistada que era Ana. Un nudo se formó en mi garganta cuando leí cómo se referían a mí, como si fuera una ingenua que jamás sospecharía nada. No era solo la infidelidad lo que dolía, sino la burla, la traición envuelta en risas privadas. Pero no me detuve ahí. No era suficiente con saberlo, necesitaba verlo con mis propios ojos. Así que, con la frialdad de un estratega, planeé mi siguiente movimiento. Esperé a que Francisco se durmiera y revisé cada rincón de su teléfono, su historial de ubicaciones, sus correos, incluso sus fotos ocultas. Y allí lo encontré. Imágenes de ellos juntos, en lugares que jamás mencionaron, en habitaciones de hotel con la intimidad de dos personas que no deberían estar compartiendo ese espacio. Capturas de pantalla de conversaciones eliminadas, planes de escapadas que coincidían con las reuniones de trabajo de Francisco. La ira ardió en mi interior con una intensidad que jamás había experimentado. No era un error. No era un malentendido. Era un engaño frío, calculado, llevado a cabo con la certeza de que yo nunca lo descubriría. Y eso fue lo que me dolió más, el descaro, la certeza con la que creían que su juego era intocable. Podría haberlos enfrentado en ese instante. Podría haber despertado a Francisco, haberle mostrado todo y haberlo obligado a confesar. Pero no. Eso hubiera sido una reacción impulsiva, un arrebato emocional que no les haría pagar lo suficiente. La venganza no es inmediata, la verdadera venganza se construye con paciencia, con precisión, con la frialdad de quien sabe que tiene la ventaja. Así que apagué el teléfono, respiré hondo y me levanté con la calma de quien acaba de obtener todas las piezas necesarias para un juego que nadie más sabe que ha comenzado. Me miré en el espejo y por primera vez en meses, supe exactamente qué debía hacer. Francisco y Marta pensaban que su traición quedaría enterrada en el secreto, que yo jamás los descubriría. Pero se equivocaban. Lo que no sabían era que su peor error no fue engañarme, sino subestimarme. Y cuando terminara con ellos, no solo perderían lo que más querían, sino que desearían no haberme traicionado nunca. Actualización 2. La venganza no es un impulso, no es una explosión de ira que se consume en el instante. La verdadera venganza es un fuego lento, una obra maestra que se teje con paciencia, con cada hilo colocado en el lugar exacto para que, cuando la trampa se cierre, no haya escapatoria. No iba a ser una confrontación burda y predecible, una simple pelea en la que Francisco y Marta pudieran esquivar la culpa con excusas baratas. No les daría la satisfacción de una discusión llena de lágrimas, de un momento de arrepentimiento fingido. Lo que merecían no era un reproche, sino una caída, una humillación calculada que los dejara sin nada. Los días posteriores a mi descubrimiento fueron los más difíciles. No porque dudara de lo que debía hacer, sino porque tenía que actuar con normalidad, con la misma sonrisa de siempre, con los mismos gestos cariñosos que ellos esperaban de mí.
Cada vez que Francisco me abrazaba o me decía que me amaba, sentía un asco tan profundo que me costaba no apartarlo de un empujón. Cada vez que Marta me mandaba mensajes sobre lo mucho que me extrañaba y lo pronto que debíamos vernos, mi odio crecía, pero lo contenía con la frialdad de quien sabe que la paciencia es su mejor aliada. Antes de ejecutar mi plan, necesitaba más información, algo que no solo confirmara lo que ya sabía, sino que me permitiera destruirlo sin posibilidad de redención. Así que empecé a investigarlos con la dedicación de una cazadora acechando a su presa. Instalé más programas en el teléfono de Francisco, esta vez accediendo a su historial de navegación, a su correo, a cada rincón de su vida digital. Descubrí que no solo me engañaba con Marta, sino que habían estado planeando juntos un futuro a mis espaldas. Querían mudarse a otra ciudad, comprar un departamento que, según los documentos que encontré, pensaban financiar con los ahorros que Francisco y yo habíamos acumulado durante años. Mientras él fingía ser un esposo devoto, mientras ella jugaba a ser mi amiga incondicional, estaban trazando un futuro del que yo no formaba parte, pero en el que mi dinero sí estaba considerado. No era suficiente con destruir su relación o exponer su engaño. Quería que sintieran el mismo nivel de traición, de pérdida absoluta. Así que empecé a mover mis fichas. Fui primero a un abogado, uno de los mejores, alguien que conocía bien las leyes y que podría ayudarme a blindarme antes de que Francisco intentara dejarme con las manos vacías. Modifiqué las cuentas bancarias, aseguré mis bienes y cambié los términos de la casa en la que vivíamos, asegurándome de que, cuando todo terminara, él no pudiera reclamar nada. Después, con una paciencia casi quirúrgica, empecé a manipular la situación para que cayeran más profundo en su propia mentira. Fingí estar más ocupada, les di más espacio para que se sintieran seguros en su traición. Organicé un viaje de trabajo falso, asegurándome de que creyeran que estarían libres para verse sin restricciones. Y cuando finalmente se sintieron lo suficientemente cómodos, hice mi jugada más importante. Un día, le dije a Francisco que me sentía culpable por haber estado tan distante, que quería hacer algo especial por él. Le propuse una escapada de fin de semana, una sorpresa romántica, algo para reavivar nuestra relación. Vi en sus ojos la lucha interna, la necesidad de encontrar una excusa para rechazarme sin levantar sospechas. Pero lo presioné con dulzura, con esa manipulación sutil que solo una mujer engañada puede usar cuando ya conoce la verdad. No tuvo opción más que aceptar, aunque en su mirada vi el pánico de alguien que acababa de ser arrinconado. A Marta le hice creer que tenía una oportunidad de oro. Le conté que Francisco y yo estábamos pasando por un momento complicado, que él estaba distante, que sentía que había otra persona en su vida. La vi tragar saliva, vi el temblor en sus manos cuando intentó actuar sorprendida. Me abrazó y me dijo que eso era imposible, que Francisco me adoraba, que jamás haría algo así. Fingí creerle, fingí dejarme consolar mientras, por dentro, sonreía al ver cómo el miedo comenzaba a filtrarse en su expresión. Ellos creían que tenían el control, que eran los únicos con secretos, que su traición estaba segura en la oscuridad de su doble vida. Pero lo que no sabían era que la trampa ya estaba cerrándose, que cada paso que daban los acercaba más a su propia ruina. Cuando todo estuviera listo, cuando finalmente los expusiera de la manera más cruel posible, no habría escapatoria. No solo los desenmascararía, los haría caer tan bajo que ni siquiera tendrían la oportunidad de levantarse. Actualización 3. La paciencia es un arma subestimada. La mayoría de las personas buscan venganza de inmediato, en un arranque de ira y desesperación, destruyendo todo en un solo ataque impulsivo. Pero yo no. Yo entendí que la verdadera venganza no es rápida, sino metódica. No basta con hacerles daño, hay que despojarlos de toda posibilidad de redención, de toda salida digna. Hay que asegurarse de que cada pieza encaje de tal manera que, cuando todo caiga, lo haga de una forma irreversible. Había pasado un mes desde que terminé de poner todas las piezas en su sitio, y cada día fue una obra de teatro perfectamente ensayada. Me despertaba junto a Francisco, le sonreía, le daba los mismos besos de siempre y fingía no notar cómo a veces revisaba su teléfono con disimulo, asegurándose de que no hubiera ningún rastro que pudiera delatarlo. Con Marta, cada encuentro era una prueba de mi resistencia, porque verla fingir lealtad mientras yo ya sabía la verdad era casi asfixiante. Pero me mantenía firme, sabiendo que todo estaba a punto de alcanzar su clímax.
El viaje que le había prometido a Francisco era la excusa perfecta, la oportunidad ideal para que todo saliera a la luz de la manera más dolorosa posible. Pero lo que él no sabía era que aquel viaje no era para salvar nuestro matrimonio, sino para destruirlo frente a la mayor audiencia posible. La preparación requirió precisión. Me aseguré de invitar a familiares y amigos a una reunión sorpresa en una cabaña de lujo en las afueras de la ciudad, bajo el pretexto de celebrar un aniversario especial, un evento para reforzar los lazos familiares. Todos pensaban que era una iniciativa romántica de mi parte, un esfuerzo para mostrarle a Francisco cuánto lo amaba. Marta, por supuesto, no estaba invitada, pero eso no significaba que no formara parte del espectáculo. El día llegó, y con él, la ejecución meticulosa de mi plan. Durante el viaje, me aseguré de que Francisco creyera que todo estaba perfectamente normal, que realmente era un gesto de amor de mi parte. Lo vi relajarse poco a poco, convencido de que, después de todo, no sospechaba nada. Mientras tanto, yo tenía en mi teléfono una copia exacta de todas las pruebas, los mensajes entre él y Marta, las fotos de sus encuentros, los planes que habían hecho a mis espaldas. Todo ordenado, documentado, imposible de negar. Cuando llegamos a la cabaña, la sorpresa fue genuina. Familiares y amigos de ambos estaban allí, emocionados, aplaudiendo cuando entramos. Vi la expresión de Francisco cambiar solo por un instante, un leve atisbo de preocupación, quizás porque en su mente se preguntaba qué pasaría si alguien descubría su secreto. Pero su sonrisa regresó de inmediato, creyendo que tenía el control. Lo dejé disfrutar el momento, lo dejé abrazar a su madre, hablar con sus amigos, reír y sentirse seguro. Porque lo que venía después sería su ruina. Esperé a que todos estuvieran reunidos, esperé a que la confianza estuviera en su punto más alto antes de tomar el control de la situación. Me puse de pie y levanté mi copa, llamando la atención de todos. Sonreí con la dulzura de alguien que estaba a punto de hacer el brindis más devastador de la historia. Dije que quería compartir algo especial, algo que había descubierto en los últimos meses y que cambiaría mi vida para siempre. En ese momento, encendí el proyector que había instalado previamente, conectándolo a mi teléfono, y dejé que las imágenes hablaran por sí solas. La primera foto apareció en la pantalla, Francisco y Marta en un hotel, besándose, sin espacio para interpretaciones ambiguas. Hubo un silencio absoluto. Luego vinieron los mensajes, frases que él le enviaba asegurándole que pronto se desharía de mí, que su amor por ella era real, que todo estaba planeado. Francisco se quedó sin habla. Su rostro palideció al instante, su mandíbula se tensó, sus ojos se abrieron con terror al darse cuenta de lo que estaba pasando. Su madre, sentada al frente, dejó escapar un jadeo de incredulidad. Sus amigos se quedaron congelados, algunos intercambiando miradas incómodas, otros cubriéndose la boca con sorpresa. Lo miré directamente a los ojos mientras el peso de la humillación caía sobre él. Antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera ensayar una disculpa patética, continué con mi monólogo. Dije que había estado sospechando por meses, que cada mentira, cada excusa, cada cita falsa con los compañeros de trabajo no había sido más que una farsa mal ejecutada. Expliqué cómo había reunido las pruebas, cómo me había asegurado de que no tuviera escapatoria. Y entonces, en un golpe maestro, le informé que ya había hablado con mi abogado, que las cuentas estaban separadas, que la casa que creía suya ahora era solo mía. Que su futuro con Marta no solo estaba basado en una mentira, sino en la ruina absoluta. Francisco intentó hablar, pero su voz salió temblorosa, rota. Me dijo que no era lo que parecía, que podíamos hablarlo, que no tenía que hacer esto. Me reí con desprecio, porque ya no había nada que decir. Y en ese momento, como si el destino hubiera decidido regalarme el cierre perfecto, la puerta de la cabaña se abrió y Marta apareció. Había recibido un mensaje mío haciéndole creer que Francisco la esperaba allí, que había tomado una decisión, que finalmente estarían juntos. Su rostro al ver las imágenes en la pantalla, al ver la multitud de personas observándola con asco y decepción, fue indescriptible. Su piel perdió el color, sus labios temblaron y, por un instante, pareció quedarse sin aire. Murmuró mi nombre, como si aún creyera que podía engañarme con alguna excusa patética. El escándalo fue inmediato. La madre de Francisco se puso de pie y lo abofeteó con furia, gritándole que era una vergüenza, que cómo se atrevía a hacer algo así.
Sus amigos lo miraron con desprecio, algunos incluso se alejaron de él como si fuera una plaga. Marta intentó acercarse a mí, pero me aparté con una mirada helada. No necesitaba tocarla ni gritarle para que entendiera que su vida, tal como la conocía, había terminado. Francisco y Marta se quedaron solos en medio de un grupo de personas que ahora los despreciaban, sin poder hacer nada para salvarse. Y yo, por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Actualización 4. Exponerlos públicamente fue solo el primer golpe, el que los dejó en shock, despojados de sus mentiras y humillados ante las personas que más les importaban. Pero eso no era suficiente. Francisco y Marta merecían más, no solo la vergüenza momentánea de ser descubiertos, sino la destrucción completa de todo lo que creían seguro. Quería que sintieran el peso de su traición en cada aspecto de sus vidas, que miraran a su alrededor y no encontraran nada salvo el vacío de su propia miseria. Francisco, con la arrogancia de un hombre acostumbrado a manipular, creyó que aún tenía una oportunidad de salvarse. Después de la noche en la cabaña, intentó contactarme varias veces, dejando mensajes donde su voz oscilaba entre la desesperación y la ira. Primero me pidió que habláramos, asegurando que todo había sido un error, que Marta no significaba nada para él y que nuestra relación aún podía salvarse. Cuando no respondí, cambió de táctica y comenzó a exigirme una explicación, acusándome de haber sido cruel, de haber planeado su ruina como si él no hubiera sido el causante de su propio desastre. Y cuando el silencio fue su única respuesta, finalmente cayó en la frustración absoluta, dejando mensajes llenos de rabia en los que me culpaba de todo, como si mi venganza fuera peor que su infidelidad. Pero lo que él no entendía era que su sufrimiento apenas comenzaba. La empresa en la que trabajaba tenía una estricta política de ética. Aunque su infidelidad no era suficiente para afectar su posición, la manera en que había utilizado viajes de negocios y recursos de la compañía para encontrarse con Marta sí lo era. Me aseguré de que las pruebas llegaran a las manos correctas, correos detallados con fechas, gastos que no coincidían, recibos de hoteles donde la empresa no tenía ninguna relación. Fue cuestión de semanas antes de que lo llamaran a una reunión de emergencia y le presentaran las pruebas de su conducta impropia. Intentó justificarse, intentó encontrar un vacío legal que lo salvara, pero la decisión ya estaba tomada. Lo despidieron de inmediato, sin carta de recomendación, sin posibilidad de apelar. No tardó mucho en descubrir que encontrar otro trabajo en el mismo nivel era imposible. La noticia se filtró en su industria, lo suficiente para que cada entrevista terminara en un rechazo educado, en una mirada incómoda del entrevistador que ya sabía demasiado. Los ahorros que teníamos juntos, aquellos que había planeado usar para su nueva vida con Marta, ya no existían. Los había retirado antes de la exposición, asegurándome de que no tuviera acceso a un solo centavo. Sin ingresos, sin estabilidad financiera, su mundo comenzó a derrumbarse de una manera que ni en sus peores pesadillas habría imaginado. Marta, por su parte, tampoco salió ilesa. Su reputación quedó destrozada, no solo en su círculo de amigos, sino también en su trabajo. No fue difícil hacer que su jefe se enterara de la clase de persona que era, especialmente cuando descubrí que también había usado horas de oficina para encontrarse con Francisco. Su jefe, un hombre conservador que valoraba la imagen de su empresa, la llamó a una reunión y le dejó claro que su conducta afectaba la percepción de la compañía. Marta intentó defenderse, pero la decisión estaba tomada. No fue despedida inmediatamente, pero la degradaron a un puesto insignificante, con menos salario y cero oportunidades de crecimiento. Pero eso no fue lo peor para ella. Lo peor fue el aislamiento, la forma en que todos sus amigos, aquellos que habían estado presentes en la cabaña, le dieron la espalda. Nadie quería asociarse con la mujer que había traicionado a su mejor amiga de toda la vida, con la mujer que había destruido un matrimonio y se había burlado de ello. Las miradas de desprecio, los comentarios susurrados a su espalda, la manera en que la gente se apartaba cuando entraba en una habitación fueron el castigo social que nunca pudo evitar. Intentó buscar consuelo en Francisco, pero él ya no era el hombre con el que había fantaseado tener una vida nueva. La crisis financiera, la humillación, la pérdida de su estatus lo habían convertido en una sombra de sí mismo, lleno de frustración y resentimiento. Lo que una vez fue una aventura emocionante se convirtió en una relación tóxica, plagada de discusiones y recriminaciones. No tardaron mucho en separarse, cada uno culpando al otro por su caída, por su miseria compartida. Mientras tanto,
Yo seguí adelante. La sensación de venganza consumada era dulce, pero no me quedé atrapada en ella. Sabía que no valía la pena seguir atada al dolor, no cuando había logrado exactamente lo que quería. Francisco y Marta habían perdido todo. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía completamente libre. Actualización final. El vacío que alguna vez sentí, esa sensación de traición que me carcomía el pecho, había desaparecido por completo. Lo que antes era un dolor sofocante ahora era simplemente un recuerdo lejano, una historia que había concluido exactamente como debía. No había quedado ningún cabo suelto, ningún espacio para segundas oportunidades o redención. Francisco y Marta habían caído en la ruina de la única manera en la que realmente podía considerarse justicia, no con un solo golpe, sino con la lenta erosión de todo lo que alguna vez les hizo sentir poderosos. Había pasado medio año desde que sus vidas comenzaron a derrumbarse. Francisco ya no era el hombre seguro de sí mismo que una vez conocí, el hombre que entraba en una habitación con la certeza de que siempre tendría el control. Su arrogancia había sido reemplazada por una constante desesperación, una necesidad patética de encontrar a alguien que lo rescatara de la miseria en la que ahora vivía. Intentó buscar otro trabajo en su industria, pero cada puerta que tocó le fue cerrada sin explicaciones, con correos de rechazo cortantes que no dejaban espacio para la esperanza. Había intentado, en un acto de descaro absoluto, contactarme nuevamente, enviándome un mensaje donde decía que quizás podríamos hablar, que después de todo lo que compartimos, al menos merecía una oportunidad de explicar su versión de los hechos. Ni siquiera me molesté en responder. Marta, por su parte, había desaparecido casi por completo de la vida social que una vez dominó. Después de perder el respeto de su entorno, de ser relegada a una posición insignificante en su trabajo y de darse cuenta de que Francisco nunca iba a ser el escape que imaginó, terminó en un limbo de insignificancia absoluta. No importaba cuánto intentara reconstruirse, la marca de lo que hizo nunca la abandonó. Su reputación estaba destrozada, su círculo social reducido a la nada, su nombre recordado solo con desprecio. Lo que más disfruté de todo esto no fue su sufrimiento, sino la certeza de que nunca podrían recuperarse por completo. No importa cuántos años pasaran, la mancha de su traición y su caída siempre lo seguiría, como un recordatorio eterno de que hay personas a las que no puedes traicionar sin consecuencias. En cuanto a mí, mi vida nunca había sido mejor. En algún punto, cuando el plan aún se estaba desarrollando, pensé que el vacío que dejaron podría ser difícil de llenar, que tal vez, después de todo, una parte de mí siempre los extrañaría. Pero la realidad era que su ausencia fue la liberación que nunca supe que necesitaba. Por primera vez en años, podía respirar sin sentir que estaba compartiendo mi espacio con serpientes disfrazadas de seres queridos. Me mudé a una nueva casa, un lugar que elegí solo para mí, donde cada rincón era un reflejo de mi propia reconstrucción. Empecé a hacer cosas que antes nunca consideré, tomé un nuevo rumbo profesional, viajé, exploré todo aquello que había dejado de lado mientras estaba atrapada en una vida de mentiras. Y lo más importante, aprendí a disfrutar mi propia compañía, a entender que no necesitaba la validación de nadie para sentirme completa. Las personas que sabían la historia aún me preguntaban si alguna vez sentí remordimiento por lo que hice, si en algún momento me arrepentí de la manera en que los destruí. Pero la respuesta siempre era la misma. No. Porque la diferencia entre ellos y yo era que yo nunca hice nada para merecer lo que me hicieron. Yo nunca traicioné su confianza, nunca les mentí, nunca los utilicé como un medio para mis propios fines. Ellos tomaron la decisión de tratarme como si fuera insignificante, como si mi dolor no tuviera importancia, como si fueran intocables. Lo que nunca entendieron fue que la venganza no es solo un acto de justicia. Es una lección. Y yo me aseguré de que la aprendieran de la manera más cruel posible. Ahora, cada vez que pienso en ellos, no siento odio ni rabia. Solo satisfacción. Porque sé que mientras yo sigo adelante, viviendo la vida que realmente merezco, ellos seguirán atrapados en la miseria que ellos mismos se crearon. Y no hay venganza más perfecta que esa.